Del vasto universo de Sonic, Shadow se destaca del resto, no solo por su personalidad oscura o su actitud distante. Desde su primera aparición, cautivó a millones de personas, posicionándose como el segundo personaje más popular de la franquicia del Erizo Azul. ¿Pero qué lo hace un personaje tan querido y famoso? ¿Acaso es porque es rebelde y edgy? En parte, pero no en su totalidad. Si nos ponemos más analíticos, Shadow se vuelve entrañable e identificable, con un reflejo de nosotros, un ideal tan grande como lo es Sonic, quien nos enseña que la libertad y el heroísmo pueden ir encaminados en un mismo propósito. Shadow representa el conflicto interno que implica transitar los complejos días de la vida. Intencionalmente o no, Sega creó uno de los mejores personajes existencialistas en la historia de los videojuegos. El hecho de mirar profundamente dentro de nosotros mismos y hacer la gran pregunta, ¿quién soy? ¿Y cuál es mi propósito? Es una cuestión atemorizante, pero interesante para nuestra vida. En este video, exploraremos cómo la historia y desarrollo de Shadow nos sumergen en temas filosóficos y profundos, porque detrás de su mirada fría y pasado trágico, se esconde una verdad que nos interpela a todos. Antes que nada quiero aclarar que tomaré el desarrollo de Shadow desde un enfoque lógico y no cronológico, ya que al pertenecer a una franquicia con múltiples guionistas y líneas de tiempo, resultaría no solo complicado encontrar sentido a ciertos acontecimientos, sino contraproducente. Lo importante aquí no es el orden de los eventos, sino lo que esos eventos nos dicen sobre quién es realmente Shadow. Entender a este erizo negro es comprender su relación con María. En Sonic Adventure 2, se nos revela que María es el propósito por el cual fue creado Shadow. Todo lo que hace es por ella, pero él no lo ve como una carga. Ambos crecieron muy unidos, aislados del mundo exterior. Solo se tenían a ellos mismos, como un hermano tiene a una hermana. Se amaban, se querían, se protegían entre ellos, de los golpes de la soledad misma. Tal soledad la contrarrestaba el sueño de visitar la Tierra algún día, pero ese sueño se volvería en la mayor pesadilla de Shadow. ¡María! Al inicio de Sonic Adventure 2, Shadow es incapaz de recordar el pasado. Su único recuerdo es el bucle de su amiga muriendo a manos de soldados armados. Recordemos que su propósito original era curar a María, pero sin ella, ¿qué queda? ¿Qué queda cuando la razón de tu existencia ha sido arrancada de tus manos? Cuando no hay futuro, ni propósito, ni esperanza, lo que queda muchas veces es venganza. Una venganza fría que se convierte en el nuevo motor de su existencia. Y así, Shadow deja de ser un experimento para convertirse en un arma. Un arma cuyo nuevo propósito sería eliminar a toda la humanidad, inclusive rechaza todo tipo de vínculo nuevo. Utiliza a Eggman y a Rouge, no como compañeros, sino como herramientas, piezas útiles para ejecutar un plan de venganza, ya que no distingue entre culpables e inocentes. Pero hay algo curioso en su relación con Sonic. Sus encuentros, lejos de ser simples enfrentamientos, tienen una carga simbólica y emocional muy particular. Sonic representa todo lo que Shadow ha perdido: libertad, ligereza, un propósito propio, sin ataduras al pasado, y al mismo tiempo, es el reflejo más cercano que tiene de sí mismo. Un ser de poder comparable, pero con una mirada diferente hacia la vida. Para Shadow la vida no tiene sentido, porque sin belleza no puede haber sentido, y él perdió todo rastro de belleza en su vida. Por eso, cada batalla con Sonic no es solo física, es una explosión de rabia, una catarsis interna. Es la oportunidad de probarse a sí mismo que su camino, el del odio y la venganza, es más fuerte, más justo, aunque en el fondo, algo en él duda. Minutos antes de la inminente perdición de todos, Amy le recuerda a Shadow que la humanidad merece otra oportunidad. Mientras ella habla, Shadow ya no escucha sus pensamientos, sino la voz de María. Las palabras pronunciadas por Amy hicieron eco del verdadero deseo de María, el deseo de que la humanidad se salvara, prosperara, mejorara. Con una nueva razón para luchar, Shadow corre para cumplir su promesa. Resalto que para él, salvar la humanidad va más allá de que si es correcto o incorrecto. Simplemente su motivación es cumplir el deseo de María, hecho más recalcado en sus últimas palabras después de su sacrificio. Maria,
This is what you wanted, right? This is my promise I made to you. Durante toda esta travesía, Shadow ha estado descubriendo su verdadera esencia. ¿Pero qué es la esencia? Platón y Aristóteles definieron este concepto como el o conjunto de atributos necesarios para que una cosa sea lo que es. A grosso modo, es la idea de que nacemos, o en el caso de Shadow, somos creados con una naturaleza predefinida. Bajo esta visión esencialista, su origen surgió de ideologías en conflicto. Fue imbuido desde su nacimiento con las intenciones y deseos de otros. El gobierno buscaba un arma definitiva. El profesor Gerald deseaba encontrar una cura para su nieta María, un milagro que venciera el tiempo y la enfermedad. Y por último, Black Doom solo quería un sirviente obediente, una extensión de su voluntad alienígena para conquistar la Tierra. Todos habían estado definiendo su vida, al igual que su nombre. Todos querían esa sombra amorfa para su beneficio propio. Toda la existencia de Shadow se resume en el hecho de transitar del esencialismo al existencialismo. El filósofo francés Jean-Paul Sartre mencionó que la existencia precede a la esencia. Este aforismo actúa como base del existencialismo. Dicha filosofía enseña que nuestra creación ocurre primero y luego nuestro propósito o esencia ocurre después. Y magníficamente, la canción I Am All of Me es una pieza que describe perfectamente a Shadow y su lucha interna contra el esencialismo. El eco de la canción nos muestra que antes de cualquier deseo ajeno o sesgo moral, Shadow existe primero y luego a lo largo de su vida elige su propio propósito. Definitivamente Shadow no es para nada igual a Sonic, hablando desde una perspectiva moral, ya que no la basa en principios benignos clásicos o socialmente aceptables. La moral de Shadow es decidida por él mismo, encaja perfectamente con el concepto del superhombre de Nietzsche. Pero antes de abordar este tema, tengo que explicar la fatal crisis existencial que sufrió Shadow. Al inicio de Sonic Heroes, se nos revela que sobrevivió al final de Sonic Adventure 2, pero la historia oscurece esto al insinuar que este Shadow que controlamos en el juego podría ser un clon o un robot. Esta angustia es similar a la que sentimos cuando nos enfrentamos a la aterradora idea de no saber quiénes somos realmente. Es como despertar un día y dudar de tus propios recuerdos, de tu origen, de si tus emociones son auténticas o solo un eco de algo programado. Shadow comienza a caminar en una niebla espesa de identidad fragmentada, donde ya no puede confiar ni en su mente ni en su historia, pero eso no lo detiene. Afrontar la realidad con la cara en alto. Después de todo, la vida es un 10% lo que te pasa y un 90% a cómo reaccionas ante ello. A este punto ya no le importa si es un clon o un androide, él es el que toma las decisiones. Entendió que su valor no radica en su origen, sino en sus acciones. No es lo que fue creado para ser, es lo que decide ser. Shadow encarna de forma pura el ideal existencialista, un ser que, aun en la duda y el vacío, se define a sí mismo. Y es precisamente ahí donde aparece el vínculo con Friedrich Nietzsche y su concepto del superhombre. Para Nietzsche, el superhombre no es un ser con poderes sobrehumanos, sino alguien que ha roto las cadenas de las normas impuestas, de la moral tradicional, y ha creado sus propios valores. A diferencia de Sonic, que si bien no comenzó como el arquetipo del héroe perfecto, ha demostrado en múltiples ocasiones que encarna con naturalidad una moral clásica, el bien, la libertad, la justicia y la responsabilidad. Por cierto, tengo un video aparte donde explico la evolución de Sonic como personaje y su transición de alma libre a héroe puro. Retomando a Shadow, él no busca complacer dioses, gobiernos o expectativas ajenas. Vive por él y para su voluntad. Es el arquitecto de su propio destino. Shadow aprendió a rechazar las esencias impuestas por sus creadores y a empezar a moldear un futuro. Sabe que su existencia es ambigua, dolorosa y solitaria, pero no por ello menos valiosa. Shadow elige luchar, no porque deba, sino porque quiere.
Para él, el concepto del bien y el mal solo es una construcción cultural, un estandarte de cómo comportarse en un determinado lugar. Claro que respeta dicho concepto cuando es necesario, pero no se somete a ello. Actúa desde su propia filosofía, una donde la moral no se obedece ciegamente, sino que se evalúa, se desafía y se transforma. Y ahí, justo ahí, es donde más se aproxima al ideal del superhombre, no como alguien perfecto o invencible, sino como alguien que, en medio del vacío de certezas, se levanta y dice: yo decido lo que significa ser yo. Shadow el Erizo no es solo un personaje oscuro y serio. En un universo de colores vibrantes y velocidad es, quizás sin que Sega lo supiera del todo, uno de los personajes más filosóficamente ricos en la historia de los videojuegos. Un ser creado por otros, moldeado por el dolor, forzado a hacerse preguntas que muchos evitan toda su vida. ¿Quién soy? ¿Por qué existo? ¿Qué sentido tiene seguir adelante? Y lo más fascinante de todo es que Shadow no encontró las respuestas en un libro escrito, ni en un destino, ni en la validación de los demás. Las encontró eligiendo, luchando, caminando, en un mundo que constantemente nos dice cómo debemos ser. Shadow nos recuerda algo esencial, que no importa cómo empezaste, ni lo que otros quieren que seas, importa lo que tú eliges ser, porque al final del día, todos, en algún momento, enfrentamos ese silencio interior, ese vacío existencial, y debemos responder como Shadow lo hizo, mirando al abismo y avanzando. Déjame tus ideas en los comentarios, suscríbete si quieres más análisis como este, y nos vemos en el próximo video.